Le damos gloria a Dios y estamos una vez más por aquí, por Spotify, para hablar de un tema, ¿verdad? Volver o retornar al tema de Primera de Timoteo capítulo 1, donde voy a estar hablando de el ministerio de Pablo. Ministerio de Pablo, donde Pablo nos da el testimonio o parte del testimonio de él. Así lo dice la Reina Valera, ¿verdad? El ministerio de Pablo del capítulo 1 de Timoteo, capítulo 1 del versículo 12 en adelante. ¿Verdad? Del versículo 12 vamos a retornar ahí. Y este libro está siendo referido a la iglesia de Éfeso en ese tiempo, ¿verdad? Pablo los estaba corrigiendo de tales cosas que estaban pasando allí, de falsas doctrinas que habían. Y ahora, en eso está, ¿verdad? Si usted quiere ir a mi spot de Spotify, va a poder encontrar esas primeras partes del capítulo 1, ¿verdad? Donde estuve hablando de eso, de las falsas doctrinas. Pero ahora voy a hablar de eso, del ministerio de Pablo, el testimonio, parte del testimonio de Pablo. Voy a estar hablando o resumiendo en la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente, ¿verdad? En esta traducción de la Biblia, en esta traducción nos habla de la gratitud de Pablo por misericordia de Dios. Pablo nos quiere hacer entender, ¿verdad? Que Pablo está agradecido a Dios porque Dios tuvo misericordia con él antes de ser cristiano o antes de ser, vamos a decirlo, converso a Cristo. Porque eso es un cristiano. Alguien que se convierte a Cristo, ¿verdad? En el hemisferio latino, nosotros conocemos a Yeshua HaMashiach, como se le dice en hebreo, como Cristo, el Mesías, ¿verdad? El HaMashiach, el Cristo. Por eso le decimos el Cristo, y por el que es seguidor de Cristo se convierte en un cristiano. No el cristiano ya usted sabe, de las cruzadas, porque no es ese, es el verdadero. O el cristiano, ¿verdad? Ya usted sabe, de Constantino para acá. No, eso fue un tiempo donde se amañó mucho el cristianismo. Y bueno, entonces vamos a empezar a darle comienzo a esto para darle un resumen, ¿verdad? O una exposición a estos versículos del 1 Timoteo capítulo 1. Dice así la palabra en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, y voy a tratar de leer hasta el 17 si no se extiende mucho esto. Dice así la palabra. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. Estoy en el versículo 12 de 1 Timoteo. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Versículo 13 dice, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, es decir, a la iglesia, que se estaba confortando, porque se estaba confortando ya la iglesia, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Versículo 14 de 1 Timoteo capítulo 1. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de fe y del amor que provienen de Jesús. Voy a leer hasta aquí ahora, hasta el capítulo 14, para explicar, ¿verdad? Estos eventos que se están dando aquí. Pablo, perdón, le estaba diciendo esto a los Éfesos, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso en las cartas. Este testimonio de que Pablo no era ¿verdad? Fue malo al principio, perseguía a su propio pueblo, perseguía al pueblo de Israel, a los que estaban, ¿verdad? En ese tiempo mayormente eran los hebreos o los israelitas que estaban convertidos a Cristo, y los perseguía, los mataba. Imagínense, era un perseguidor de ellos. Incluso dice en una parte aquí, ¿verdad? En el versículo 13, que blasfemaba el nombre de Cristo, no el del Espíritu, porque eso es otra cosa, ¿verdad? El de Cristo, porque él tenía ignorancia, ¿verdad? Porque él no conocía ni qué era el Espíritu, ¿verdad? Estaba ignorante. Si había sido de esa forma, pues, fíjese, eso no tiene perdón. Pero aquí blasfemaba el nombre de Cristo.
Y decía que en la insolencia de él persigue a su pueblo, pero que Dios tuvo misericordia y que fue generoso. Imagínese. Y usted sabe la historia de Pablo, ¿verdad? Que tuvo un encuentro personal con Cristo donde Cristo se le apareció. Y Cristo quería hacerle entender esto a la iglesia de Éfeso para que supiera que él no estaba jugando, ¿verdad? A lo que estaba haciendo. Él tenía una gratitud y quería que los demás la entendieran para que ellos, para impartirlos con eso, para que supieran que su líder, ¿verdad? Que el apóstol Pablo estaba impartido con esa verdad y poderlo impartírsela a ellos para que poder edificarlos con ese testimonio, poder edificarlos. Por eso le dice que la gracia del Señor es verdad, que es generoso y llenó de gracia, que lo llenó a él, ¿verdad? Fue el Señor, lo llenó de gracia. En eso lo habla en el versículo 14, dice, me llenó de fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Hablando del Padre, ¿verdad? Que le impartió eso a través de Cristo, del Mesías, de Jesús, del que envió a la tierra. Porque Pablo lo conoció, ¿verdad? Cuando ya había ascendido, pero lo conoció, tuvo un encuentro personal, ¿verdad? Tuvo un encuentro personal y eso fue glorioso para él y él está dando esto por gratitud y por misericordia. Ahora vamos a seguir, ¿verdad? Todo esto se lo está diciendo, como le dije, a la iglesia de Éfeso y nos lo dice a nosotros hoy día para que nosotros tengamos la fe y la perseverancia de que otros que pueden estar en casos peores que Pablo puedan llegar al Evangelio por causa de nuestra predicación a ellos y que no importa qué condición tengan, Dios puede rescatarlos, ¿verdad? Si ellos así escuchan, ¿verdad? Las palabras que están llenas del Espíritu de nosotros y el Espíritu Santo hace la obra en ellos. Continúo con el versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así, dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Está hablando específicamente a los Éfesos, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dice, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Eh? Le está diciendo que él no era un corderito, que él también, con lo que explicó arriba. Y dice, de los cuales, perdón, y el 16 dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. Imagínense, se sentía como uno de los peores. Él decía que era el peor. De esa manera, otros se darán cuenta que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo, el 17, para culminar, dice que todo el honor y gloria sean para Dios por siempre y para siempre, el Rey eterno, el invisible que nunca muere, dice Pablo, solamente Él es Dios. Amén, dice Pablo. Entonces aquí no está hablando de algo poderoso, ¿verdad? Que él dice que esta declaración deberían aceptarla todos, ¿verdad? Edificando a la iglesia, porque él estaba hablando a los que habían sido convertidos, pero que tenían que seguir creciendo en el discipulado en Cristo. Y le dijo, Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores. Imagínense. Cristo, como hay en otro versículo que dice que Cristo no vino, sino, ¿verdad? Por los que necesitaban medicina. Algo así dice, ¿verdad? Que son los pecadores. No vino a restaurar lo que se había perdido. Y entonces, pues, ese es uno de los fundamentos principales, ¿verdad? Cristo no vino para los que están bien. Es decir, me explico, ¿sabes? No el bueno se salva, sino que tiene que aceptar a Cristo. Pero lo que está queriendo decir aquí es que, ¿verdad? Hay personas que están en condiciones que, ¿verdad? Que están totalmente perdidos y Cristo vino a rescatar a esas personas, a todos, vamos a decirlo así, a todos. Y por eso Él se considera el peor de esos, para que sepan que la gracia de Dios está disponible para todo aquel que lo acepte. Entonces, pero Dios dice que tuvo misericordia y paciencia con él, uno de los peores pecadores, y dice que de esa manera otros también se darán cuenta por medio del testimonio de él, y usted que está escuchando hoy, ¿verdad? Que usted también puede recibir
a Cristo y a la vida eterna. Y como dice Pablo, porque no lo digo yo, dice, usted puede recibir la vida eterna también si usted me escucha y sabe y no sabe qué es la vida eterna, es recibir la salvación. Cuando usted recibe la salvación, usted la recibe para, si usted muere, pues usted se va con Cristo directamente. Pero si usted no recibe esa salvación y usted no recibe la vida eterna en vida, pues usted lamentablemente si muriere, ¿verdad? Usted no va al cielo, usted va al infierno, lamentablemente. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Recibir a Cristo, recibir la palabra de Dios escrita, recibir la vida eterna. Pero y Pablo nos está diciendo aquí que no importa la condición, ¿verdad? Si es un asesino, si es lo que sea, no importa. Siempre hay tiempo si esa persona tiene vida y se arrepiente. Siempre hay tiempo. No importa si esa persona está cumpliendo 100 años de cárcel, dentro de la cárcel se puede arrepentir y Dios puede hacer maravillas con él allá adentro, aunque no salga. Dios puede hacer maravillas con él adentro y se salve su alma así cuando muera. Y para culminar, pues Dios, Él dice que toda la gloria se la tenemos que dar a Dios, porque el único que hace el trabajo para esto es el Espíritu. El único. Nosotros somos, ¿verdad?, los que llevamos la palabra y el Espíritu es el que hace el trabajo de convencer a la persona. Nosotros lanzamos la palabra y esa palabra que hay viene llena del Espíritu y el Espíritu hace lo demás. Y le da la gloria al Rey eterno, invisible, que nunca muere, que solamente, ¿verdad? Él es el Dios Todopoderoso que hace todas estas cosas y nos hace predicar la palabra para que otros que estén perdidos puedan llegar al reino de Dios y la salvación. Dios les bendiga. Deja esto por aquí y continuamos nuevamente con el libro de Timoteo en la otra parte más adelante. Dios les bendiga.